Hola, muy buenas tengan todas las personas que van a poder ver este video. Les agradezco de antemano que puedan eh, compartirlo, ¿verdad? Con más personas, ya que el propósito del canal es poder predicar la palabra, que la palabra pueda llegar al mayor número de personas posibles. Entonces, en este momento quiero hablar de un tema que le puse un título que dice el tropiezo en él. El tropiezo en él, así se llama. Entonces quiero, para empezar el tema, hablar de Juan el Bautista, ¿verdad? Todos sabemos que Juan, él desde que nació, él se guardó para Dios. Él era descendiente de la línea sacerdotal y también era profeta. De la línea sacerdotal su padre era Zacarías y de la línea profética él era profeta, ¿verdad? De hecho que el Señor Jesucristo dice que él es el más grande de los profetas, de los nacidos de mujer. Pues bueno, este Juan el Bautista, en el libro de San Juan, el libro de San Juan, capítulo 1, en el verso 29, él ve a Jesús y dice, en el verso 29, capítulo 1 de San Juan, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, Juan reconoce a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él para esto había nacido, para dar testimonio. Cuando los fariseos lo llaman y le preguntan, ¿tú quién eres? Y él dice, yo no soy yo no soy el Cristo, solo soy el que viene a preparar el camino. Ok, entonces vemos que Juan está muy convencido en el capítulo 1 de que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, así muchas veces nosotros también en nuestra vida reconocemos a Jesucristo como que Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, nuestro refugio, la roca de nuestra salvación. Pero a veces las circunstancias que pasamos nos van haciendo tropezar, nos van dando chance a la duda, nuestra fe se debilita. Y más o menos ese es el tema que quiero tocar en esta hora. Y para seguir en este asunto vamos a ir en Mateo capítulo 11. Vamos a ir a Mateo capítulo 11 y vamos a leer en el verso 6. En el verso 1 dice, en el subtítulo ahí del capítulo 11 dice, los mensajeros de Juan el Bautista. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, en el verso 2, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Vemos a Juan el Bautista ya una vez en la cárcel, con sus discípulos aún estaban ahí, pero él ya no podía hablar con Jesús y él estaba sufriendo persecución. Prisionero ahí manda a sus discípulos y mandan a preguntarle al Señor, ¿eres tú aquel o vamos a esperar a otro? ¿Por qué él pregunta esto? Bueno, porque el Mesías estaba escrito que él venía a reinar, que él regiría. Y Juan aún no comprendía la obra que Jesús estaba haciendo de redención, sino que él lo miraba como el Mesías prometido. Entonces, en medio de esta circunstancia, él en la cárcel pregunta esto, ¿realmente eres tú aquel? Y es lo que muchas veces nosotros vivimos. ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente Jesucristo está a mi lado, como Él dijo, que no me dejaría ni un solo día? Porque la palabra dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero
Las circunstancias a veces nos hacen dudar. Y así le pasó a Juan. Juan, a pesar de que él vivió toda su vida consagrado a Dios, dice la palabra que él comía langostas y miel silvestre, era nazareo. Las circunstancias muchas veces nos llevan a dudar. Señor, ¿realmente tú estás conmigo? Señor, ¿realmente puedo confiar en ti? Y este es el tema. Respondiendo Jesús dijo en el verso 4, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces Jesús le manda a Juan esta afirmación para que le digan: Juan, vean lo que ese hombre está haciendo, está resucitando muertos, sanando enfermos, sordos, leprosos, y está predicando el evangelio de salvación. Pero Jesús en el verso 6 dice algo que es el tema central de esto que estamos hablando. En el verso 6 dice: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque la vida del creyente no es fácil. Jesús dice: el mundo os aborrecerá por mi causa. Pero siempre queremos o pretendemos que todo va a ser color de rosas, porque mucha gente se ha encargado de darle al cristiano, al creyente, promocionarle un evangelio de toda felicidad. Un día había por ahí cuando la gente publica en Facebook una imagen y decía: acepta a Jesucristo y Él se encargará de todas tus preocupaciones, ya no tendrás más preocupaciones. Y ese es el evangelio que se le predica a la gente hoy en día. Jesucristo la soluciona a sus problemas. Jesucristo va a solucionar: ya usted no se va a enfermar, ya usted no va a tener pobreza, ya usted no va a tener miseria. Y no es cierto, ese no es el evangelio que Jesucristo vino a predicar. Jesucristo dijo que incluso nos matarían y perseguirían y encarcelarían por causa de su nombre. Vamos a ver qué es la palabra tropiezo, porque Jesucristo dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué significa tropiezo? Bueno, tropiezo quiere decir un golpe voluntario contra algo. Cuando se camina, un obstáculo, usted va caminando y hay una piedra y usted pega contra esa piedra, entonces usted tropieza y se quiere caer. Pues Jesucristo dice que bienaventurado es aquel que no haya un tropiezo en él. O sea, que su vida puede ir caminando, pero que Jesucristo no lo haga tropezar en su diario vivir. Vamos a ir, para avanzar con el tema, a Marcos capítulo 10, del verso 17 en adelante al verso 22. Marcos capítulo 10 del verso 17 al 22. Esta es otra historia. Tiene relación con el tema, el joven rico. Dice la palabra del Señor en el verso 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno. Y aquí una pregunta muy importante: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vemos aquí interesante que dice que vino corriendo. Así muchas veces viene la gente al Señor corriendo, entusiasmada, deseoso de saber qué necesita hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Con esto Jesús no quería decir que él no era bueno, porque Jesús es Dios.
Pero que, ¿por qué usaba con él este término? Bueno. Si solo a Dios se le atribuye que él es bueno. Entonces Jesús le está diciendo a este hombre, estás diciendo algo muy importante de mí, que soy bueno. Ok. Los mandamientos sabes, le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y ese joven dice, entonces él respondió en el verso 20 y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vemos que el joven corre a Jesús porque él tiene una necesidad. Él quiere obtener vida eterna. Y se había preparado durante toda su vida para esto, para lograr esto, pues dice que todo eso lo había guardado. Entonces Jesús mirándole le amó, porque sabía que era una persona que realmente quería agradarle, que quería agradar a Dios, que quería hacer lo que era correcto. Así hay muchas personas en el mundo. Quieren hacer lo correcto y desean alcanzar la salvación, la cual este joven rico quería hacer. Y así como Jesús dice que le amó a este joven, así Jesús lo ama a usted y me ama a mí, porque Él ama a todos los seres humanos. Dice, de tal manera, San Juan 3:16, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Y cuando la persona trata de agradar a Dios en su diario vivir, Dios le ama mucho. Pero como este joven le hizo una pregunta al Señor, el Señor quería responderle. ¿Cuál fue la pregunta que hizo este joven? ¿Qué haré para heredar vida eterna? Y Jesús, claro, no se queda callado, sino que le responde. Viendo que él se había esforzado mucho, que toda su vida se había preparado, que había hecho lo que al Señor le agradaba, entonces Jesús quiere responderle de igual manera y le responde en amor. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Entonces vemos que este joven va corriendo hacia Jesús, pero esa palabra del Señor lo hizo tropezar. Juan toda su vida vivió consagrado al Señor, pero esa cárcel también lo hizo tropezar, lo hizo dudar. Es aquel. Pero si en San Juan 1 decía que este es el Cordero de Dios, pero aquella cárcel lo había hecho a él tropezar. Ya él estaba pensando si realmente no fue que se equivocó, que le pareció que sí era el Cordero, pero ya no era el Cordero. Este joven corre a Jesús y se arrodilla frente a él porque reconoce quién es aquel a quien él está diciendo maestro. Y espera la mejor respuesta, pero Jesús le hace tropezar. ¿En qué sentido? No que le hace caer, sino que en el camino que él lleva en sí Jesucristo es un tropiezo para él, porque él ama la riqueza. Porque dice en el verso 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste. A pesar de que Jesús le amó y le contestó, él toda la vida había guardado lo que él creía que era correcto y aún tenía duda en su corazón, necesitaba una respuesta. Y Jesús, amándole, le da la respuesta que él estuvo buscando durante toda su vida, pero aún así se fue triste, porque tenía muchas riquezas, muchas posesiones. Ahí este hombre vemos cómo él encontró tropiezo. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Muchas veces queremos ir corriendo al Señor y le decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor, si sabe que tu pregunta es correcta, Él te va a responder con amor, porque te va a amar, porque sabe que quieres agradarle, entonces Él te va a dar la respuesta. Pero muchas veces la respuesta que viene de parte del Señor
nos puede hacer dudar. Vamos a seguir un poco más hablando sobre el tema. Vamos a ver que este joven dice que en el verso 20 le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo. Yo no sé, usted que me escucha, si usted ha querido guardar todo lo que el Señor le manda desde joven, pero todavía hay algo ahí que necesita entregarlo. No es que el dinero sea malo en sí mismo, pero ¿por qué es tan difícil para alguien rico entrar a la vida eterna? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si usted tiene y ve una necesidad, pero usted no es movido a suplir esa necesidad, dice la palabra de Dios en Santiago que el modo de las riquezas del hombre van a dar testimonios contra él en el día del juicio. ¿Por qué? Porque había mucha hambre y la gente, usted ve que hoy se queja en el mundo, pero si Dios existiera, no habría esa hambre, no habría guerras. Sí, la gente se queja de que si Dios existiera habría hambre, no habría hambre. Pero tienen su cuenta bancaria un dinero ahí enmudecido. El moho es lo que se llena la comida, las cosas, el óxido se rumbra, se oxida, porque están esas cosas ahí, pero no tienen en su corazón la voluntad ni el deseo de ayudar a nadie. Le pasa como a aquel hombre rico cuando dice que tenía mucha riqueza y ya no tenía dónde meterla, entonces derrumbó el granero que tenía y metió más riquezas, porque para él la meta era tener riquezas. Y entonces dice que un día ya se sintió que tenía todo lo que necesitaba. Y ese día dijo a su alma: alma mía, muchos bienes tienes para muchos días, gózate, deleítate, descansa, disfruta. Pero el Señor le dijo: necio, hoy vienen por tu alma, y todas aquellas cosas que has almacenado, ¿de quién serán? Así es como el hombre que hace riquezas para sí mismo y no para Dios. Siempre andamos detrás de una cosa, de otra cosa, queremos algo y nunca estamos saciados, siempre queremos más. Y perdemos el tiempo y la vida en cosas vanas y no buscamos lo que es eterno. La palabra del Señor nos enseña que dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que escarbó en un campo y encontró un tesoro. Y cuando encontró aquel tesoro, dice que fue y lo volvió a cubrir otra vez. Y después fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Esto yo lo veo desde este punto de vista. Así es la salvación. Así es la redención en Jesucristo. Ese es el tesoro que está escondido en Él. Pero usted tiene que dejar todo lo demás para poder adquirirlo a Él. Por eso el Señor dice: el que no dejare padre, madre, hermano, hermana, hijos o hijas, o aún su propia vida, por causa de mí, no es digno de mí. Por ejemplo, dice: el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Porque mucha gente le pasa como el joven rico que va corriendo en pos de Jesús y inclusive se arrodilla y le dice: Señor, aquí estoy, ¿qué me falta? Pero cuando ve lo que el Señor le está pidiendo, ya no quiere más. Porque hay avaricia en su corazón, porque esa área de su vida no quiere que Dios la toque. No quiere renunciar a eso, y entonces Jesús le es tropiezo. Quiero compartirles un texto más en el libro de Lucas. Lucas capítulo 8 del verso 26 en adelante. Este es el endemoniado gadareno. Bueno, vamos a parafrasear un poco el texto. Dice: y arribaron a la tierra de Gadara, que está en la ribera
Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Ok, esta historia la conocemos. Este hombre estaba endemoniado, pero Jesús llegó ahí a liberarle. Y dice que Jesús se acerca y lo libera. Pero este hombre tenía un demonio de locura, y dice que había una legión en este hombre, que eran 2000 demonios, un montón de demonios. Entonces dice la palabra que este hombre, Dios lo sana, pero los espíritus inmundos que salen de él van y se meten en los cerdos, y aquel hato de cerdo se precipita al mar y se ahoga. Entonces la gente ve esto y se le acercan al Señor en el verso 37. Y dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, porque tenían gran temor. Esta gente dijo: si este hombre entra, vamos a perder todo. Ya perdimos un hato de cerdos. Mejor no queremos que él siga tratando con nosotros. Y dice: y Jesús, entrando en la barca, se volvió. No siguió más de ahí. Ellos prefirieron los cerdos que al Señor. Prefirieron las cosas. Lo mismo le pasó al joven rico. Entonces, ya para terminar este video, para no hacerlo demasiado largo, voy a hacer esta pregunta. ¿Qué está interponiéndote para que tu vida se rinda al Señor? ¿Crees que necesitas más riquezas? ¿Crees que necesitas una mejor condición de vida? O tal vez las circunstancias, una enfermedad, la pérdida de algún familiar, algún ser querido, tu trabajo, tu salud, tu hogar, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu madre. Te está haciendo dudar del camino, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, para terminar, les voy a decir las mismas palabras que le dijo el Señor respecto de Juan: bienaventurado el varón que no halle tropiezo en mí. No es el momento de soltarse de la mano del Señor. Así te quiten la cabeza como a Juan. Sigue adelante, porque la recompensa es grande. Cuando aquel joven rico se fue, Jesús dijo que era difícil que un rico entrase, pero Pedro le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesús le dijo: no hay quien haya dejado todo por mi causa y no reciba más en esta vida y después la vida eterna. Vale la pena acercarse a Jesús. Vale la pena rendir a Jesús y confiar en Él y seguir. Y Él te va a dar fuerzas. Bueno, este pequeño mensaje llega hasta acá. Les agradezco que lo compartan. Dios les bendiga. Muchas gracias por el tiempo. Suscríbase al canal. Ayúdenos a crecer para poder hacer este canal más grande, para bendición de las personas, porque el propósito de esto es poder llevar temas a las personas que hoy viven en circunstancias difíciles, que están sin trabajo, sin hogar, con necesidades, y la única respuesta es Jesucristo. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Bueno, Dios me les bendiga. Muchas gracias a todos. Espero realmente que esta palabra pueda calar en sus corazones y traer bendiciones a sus vidas. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. La paz sea con todos ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.